Saludos, buenos días, gracias a cada uno de nuestros oyentes por la permanencia en la sintonía con la Z101. Luego de esta transmisión histórica desde la zona colonial, como siempre la Z lo sabe hacer, pasamos al espacio de la receta médica de la Z en los jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz, aquí un poquito retrasado por ese histórico programa. A mí me fascinó ese programa, que yo me identifico mucho con lo histórico, lo cultural, y todo eso se encuentra ahí en la ciudad colonial. Le deseamos éxito a ese proyecto, que ya lo tiene, pero nosotros se lo auguramos. Para el día de hoy, en el jueves anterior, nosotros iniciamos el tema del suicidio, pero ese tema lo vamos a tratar el próximo sábado, Roberto, con el equipo médico de la Z. Y el tema que vamos a tratar hoy, en vez del suicidio que le habíamos prometido a ustedes, un programa todavía tan interesante o más, es las pruebas psicológicas. Roberto, ¿qué te parece? Excelente. Porque la gente dice que me hicieron una prueba, que qué es eso. Entonces traemos aquí hoy a una psicóloga que maneja muy bien ese tema, ella con su equipo. Y es una persona que, además de ser psicóloga, una persona que goza de todo mi afecto, porque igual que yo es terapeuta familiar sistémica, e hicimos los posgrados juntos en CECAF, el programa de las técnicas de terapia multigeneracional de Bowen, y luego el de Nagy, la terapia contextual y ética. O sea que nos conocemos como amigos, como compañeros de aula, y ella viene a tratar hoy ese tema de las pruebas. Bienvenida, Carmen Virginia Rodríguez. Gracias, Vicente. Tú sabes que yo no estaba calculando, pero esta amistad viene de 20 y tantitos años. Así es. Atrás. Cuando compartíamos el aula ahí en Así es. Y que tuvimos el privilegio de conocer al doctor Nagy. Nagy, que vino en persona. Ya sí, estaba con su esposa, Alzheimer, sí, estaba en silla de ruedas, sí, pero lo conocimos. Para hablar de la terapia contextual y ética, que él es el creador de esa escuela. Así es. Hicimos también el posgrado de terapia multigeneracional de Bowen. Que también conocimos a su sucesor, alumno Michael Kerr, que vino también con su esposa. Así es, un privilegio haber estado. Eso nos dice de unos cuantos añitos. No nos saquen cuenta. Somos Carmen Medina y yo somos dos muchachitos. Dos muchachitos. Bien, pero bienvenida, Carmen Medina. ¿Qué te parece si hablamos de las pruebas psicológicas? Háblanos tú un poquito, ¿qué son las pruebas psicológicas y cuál es su utilidad? Claro, mira, las pruebas psicológicas son esos instrumentos que utilizamos en psicología y en psiquiatría para medir diversas cosas. Se puede medir desde habilidades cognitivas, se puede medir el coeficiente de inteligencia, se puede medir personalidad. Entonces, cuando hablamos de evaluación, pues hablamos de evaluación a la que la persona se somete por diferentes vías, ya sean escalas. Hay una modalidad que está ayudando mucho, que es la parte de las pruebas en las computadoras, donde hay una sistematización de los resultados que facilita. Hay algunas que todavía yo prefiero tener a la persona enfrente, mirar, observar cómo lo hace y no simplemente mandar un formulario. Pero bueno, las pruebas psicológicas, resumiendo, son esas evaluaciones, esas herramientas que nos proporciona la ciencia para medir. Depende de lo que queramos. Es para medir, las pruebas son para medir. Y ya tú explicaste qué es lo que se mide. Se mide la inteligencia, se mide la personalidad. Vamos a querer que tú nos expliques cuáles son los tipos de pruebas que se utilizan para la inteligencia, las pruebas que se utilizan para la cognición, las pruebas que se utilizan para la personalidad, que tú nos expliques eso, o que tú les expliques a nuestra audiencia eso, porque en la audiencia a veces dice, ¿y esas pruebas? ¿Y para qué son? Claro. Y si son válidas, si se puede creer en ellas o no. Ok, vamos a un poquito antes de lo de las pruebas. Lo primero es que debemos de saber qué es lo que queremos medir. Cuando se refiere a una evaluación, tenemos que saber qué la persona que está refiriendo quiere medir. 1. 2. ¿Qué tipo de población? Porque hay evaluaciones que son para una población infantil,
hay unas evaluaciones que son para la población adulta. Entonces, de ahí se divide a muchísimas otras cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que tener cuidado dónde vamos a evaluar, porque lamentablemente muchas personas piensan que hacer un DFH, que hacer unas pruebas proyectivas nos va a dar muchos resultados. Eso es parte posiblemente de un todo, ¿no? Y no siempre las pruebas proyectivas son las que nos van a hablar. Entonces, ya hablamos de qué es lo que queremos medir, a qué tipo de profesional nos vamos a dirigir, y cada vez más en el área de psicología y hasta me atrevería a decir la psiquiatría se va especializando las necesidades. No es lo mismo un psicólogo clínico que trabaja con parejas a un psicólogo clínico que trabaja con adolescentes. Entonces, hay que ver qué tipo de profesional voy a elegir. Y yo siempre le digo, las redes están ahí, aunque también está el boca a boca. Saber cuál es la especialidad de cada tipo de evaluador. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues el proceso de evaluación, antes de elegir las pruebas, debe de incluir una entrevista clínica. O sea, aunque me refiere un neurólogo, puedo decir, trabajo con un neurólogo pediatra, mi querido Franklin, él manda a evaluar a un niño, pero hay que tener un antecedente. O sea, él me manda porque él quiere descartar algo, porque él quiere ver algo, ¿no? Y aprovecho y le mando un saludo a Franklin, ya que lo utilicé y lo puse de ejemplo. Ese referimiento se va primero a complementar con esa historia clínica. Entonces, si es un niño, obviamente tiene que ir acompañado de una historia clínica levantada con el adulto, con la persona que trae el niño, ¿no? La mamá, el papá. Yo he tenido abuela, tías, sí. He tenido, por ejemplo, casos donde el niño vive con la abuela, pues la abuela es la que debe de llenarlo. Muchas veces los abuelos no tienen toda la información del parto, del embarazo, de tal. Y entonces la historia clínica se divide en dos. Vamos a levantar lo que ya sabemos ahora y vamos entonces a esperar la respuesta de la mamá, que puede estar fuera, o del papá. Entonces, esa historia clínica, pues, levanta antecedentes. ¿Por qué es importante el antecedente? Porque cuando yo voy a evaluar, si yo tengo información de que esa persona, ese niño, ese adolescente o ese adulto, en su rama familiar, se dan ciertas cosas o ciertos diagnósticos, eso me puede no predisponer, porque mucha gente piensa que hay una predisposición. Es una realidad familiar que me dice a mí que en esta familia hay esto, y entonces me lo están refiriendo por lo mismo. Ahí hay una relación y nos va dando pautas hacia dónde tenemos que. Entonces, cuando definimos qué es lo que queremos medir, entonces ahí definimos cuáles son las pruebas que vamos a utilizar. Eso es muy, muy, muy importante. Roberto, adelante. ¿Qué tan importante, doctora, ya que se está hablando, ¿verdad?, de las pruebas psicológicas, son las pruebas vocacionales? Y si esto pudiera ayudar quizás a organizar un poquito el sistema educacional de una nación, no necesariamente de nuestro país. ¿Qué tan importante es? Ok, digo lo que dicen los libros, lo que piensa Carmen Virginia. Queremos lo que piensa Carmen Virginia, porque los libros están escritos ya. Queremos oír la opinión de la experta Carmen Virginia. Ok, mira, mi experiencia trabajé muchos años con adolescentes y de hecho todavía trabajo con algunos, pero en mis años trabajando con los adolescentes, la experiencia es que las pruebas pueden decir muchas cosas, pero la vocación o el interés del adolescente o lo que necesariamente vaya a hacer por lo que determine la prueba no es. Entonces he visto a muchos adolescentes frustrados porque tienen una vocación, pero las pruebas le dicen otra cosa, o al revés. Tienen una inteligencia supuestamente excelente para algo que tiene que ver con medicina y lo que ellos quieren es ser artistas. Entonces,
Las pruebas pueden ayudar. Estoy hablando específicamente en las vocacionales, pero sí, como con todo, hay que coger y dejar. Y yo siempre digo que lo que no te hace sentido, tienes que cuestionarlo. Entonces, cuando una prueba vocacional indica a un joven que las carreras a estudiar son A, B y C, y eso no resuena con él, ahí hay una invitación a que siga indagando. Esas pruebas vocacionales no necesariamente son la sentencia, como yo digo, de tener que obligatoriamente estudiar eso. Ojo, cuando no resuena. Ahora, yo hago una prueba vocacional donde yo quiero confirmar algo y resuena con lo que yo, como dicen, para lo que yo doy. Entonces, bueno, ahí hay una confirmación. Pero como todo en la vida, cuando hay una disonancia, cuando hay algo que no me da, entonces hay simplemente una invitación a que siga buscando. Pero eso es interesante lo que tú dices, Carmen Virginia, porque tú tienes razón, pero a veces la gente está obsesionada con estudiar algo para lo que, como dice uno, no da para eso. Correcto. Es como que a mí me coja ahora con ser cantante. Y todo el mundo cuando yo canto, a mí me dicen, ey, sigue con tu psiquiatría. Y que yo voy a ser cantante. A veces uno dice, yo quiero hacer eso, pero las pruebas y las evidencias y los feedback como que te dicen todo lo contrario. A mí yo no pego una nota como cantante, pero yo quiero ser cantante. ¿Qué pasaría ahí? Por ejemplo, ahí, ¿qué pasaría? Que la persona tendría que aprender dándose el estrellón, quizás. O sea, por ejemplo, tú quieres ser cantante y tú tienes la posibilidad de entrar como cantante. Esa es tu prerrogativa, es tu derecho, aunque todas las pruebas indican que tú no das para cantante. Bueno, pero y la gente que me conoce dice, tú no pegas una, sigue tu medicina. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene lo que sería la experiencia de la persona. O sea, tú no has oído el dicho en dominicano que dice, nadie aprende en cabeza ajena. En cabeza ajena. Entonces, pueden haber todas las evidencias de que realmente tú no das para X cosa, pero si mi corazón, si mi deseo, si lo que yo quiero hacer va por ahí, mira, lo voy a hacer. Ya esa es mi responsabilidad. Así como yo lo veo. Aunque te vaya mal. Aunque te vaya mal. Tú tienes que asumirlo. O sea, la responsabilidad, por ejemplo, de un evaluador que está midiendo lo que son esas aptitudes con la C y con la P, con toda la que se mide, es decirle, mira, estos fueron los resultados. Sí. Ahora, yo voy a elegir un camino totalmente diferente. Tú tienes que asumir tu riesgo, porque en la vida todo lo que yo hago va a tener una consecuencia. Bueno, muy interesante, Roberto. ¿Y tú de darle los hechos? De orientarlo, claro, ¿verdad? Pero no decirle a esto. Al final la persona que va a tomar su decisión. Mira, sí. Vicente, tú sabes que yo tengo una experiencia, hablando de canto, yo tengo una experiencia muy personal que es con mi hija del medio. Mi hija del medio me dijo un día que ella quería cantar, literalmente. Pero da para eso. Oye el cuento. Ella dijo que quería cantar. Y su maestra me dice a mí que ella no da para eso. Me dijo, déjala en instrumentos. Okay. Al final la muchachita se quemó en todos los instrumentos y me dice, yo lo que quiero es cantar. Se la llevo a la difunta, que Dios la tenga en su gloria, a tía Ivonne Asa, y le digo, mira, oye, esta muchacha que lo que me dice que quiere cantar, 12 años. Efectivamente, ella me dijo, sí. Ella es soprano, pero es inmadura la voz. Y por ahí se fue. Y de eso se graduó. Entonces, ¿qué te digo? Por ejemplo, yo me llevé de una experta que me decía, no, ella no da para eso. Y yo, ¿qué hice? Obviamente menor de edad, asumí el que la escucharan. Ahora, ¿qué pasa si tía Ivonne me dice, no, ella no da? Yo la hubiera dejado en su canto. ¿Por qué? Porque era su caminar, era lo que tenía como pasión. Hoy por hoy está graduada de canto, gracias a Dios. No fue a menos, fue a más. Pero lo que te digo, hay que permitir que también el ser humano elija. Yo te doy los hechos, yo te doy lo que dicen. Aquí dice que tú das para matemática, tú no das para ser cantante. Bueno, ya tú asumes ese rol o esa consecuencia. Pero qué bien. Mira, Carmen Virginia, yo hago algo parecido con las pruebas.
yo le ordeno las pruebas psicológicas a los pacientes, el MMPI, que espero que tú expliques ahorita, el Rorschach, prueba proyectiva, TAT, el MBTI, etcétera. Y me llega el reporte, como tú me has mandado reportes, y yo le digo a ese paciente, esas pruebas que vienen de tus respuestas, te las voy a leer. Y aquellas cosas con las que tú no te identifiques, no vamos a trabajar con eso. ¿Qué te parece? Entonces yo veo la prueba que tú me mandaste, que es muy buena, pero yo digo, se la leo al paciente. ¿Tú te identificas con eso? La mayoría de las veces el paciente me dice, sí, esa prueba me está describiendo a mí. Sí. Pero hay veces que él dice, no, eso no me describe a mí. ¿Qué te parece esa técnica? Bueno, ahí tú le estás dando la oportunidad a la persona de decir si lo que se halló, si esos hallazgos lo definen o la definen. Acuérdate que son pruebas y son, por más que han sido estandarizadas, son generales. Entonces, lo que la persona contesta es lo que uno corrige. De repente lo que la persona contesta por muchísimos factores, porque ese día no estaba de ánimo, porque ese día contestó y no le dio la gana de contestar una cosa por otra. O sea, influyen muchas cosas. Pero si no resuena con la persona, no la define. Entonces, ¿con qué hay que trabajar? Con lo que la persona entiende que se define. Yo cumplo con decírtelo. Sí. Pero muy bien, pero la mayoría de las veces los pacientes me dicen, sí, eso que dice ahí me está describiendo. Porque las a mí, pruebas están bastante estandarizadas y estudiadas, o sea, no son... por eso es tan peligroso, esas famosas pruebas. Toma esta prueba online. Y entonces la gente la hace, es una prueba así, al vapor, y entonces salen con 1002 diagnósticos y la gente se preocupa, pero eso no son pruebas, vamos a decir, científicas de un profesional que te va a dar un diagnóstico. Entonces, ojo con eso, porque es muy importante de dónde sacamos la información. No es lo mismo que tú le estás diciendo con unas pruebas, mira, esto es lo que salió en las pruebas. Tú resuenas con eso, a que la persona a la ligera llene una prueba como se usa, llene esta prueba y mire qué tipo de personalidad usted tiene. Entonces, bueno, respondiéndote a la parte de qué tipo, todas las pruebas que hay un sinnúmero. Pero vámonos a la pausa, al regreso usted nos habla un poquito de esto. Perfecto. Llévatelo.